La ceremonia en la Orden del Aquarius, el maestre Serge Reynald de la Ferrière nos hace un estudio muy profundo y nos enfoca desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista ceremonial, desde el punto de vista de la magia, desde el punto de vista de una actitud espiritual, desde el punto de vista de la cábala, desde el punto de vista de la astrología. Ya que la ceremonia cósmica que se realiza en la Orden del Aquarius tiene una consistencia en el manejo, en la maestría de las fuerzas naturales, ya que es, como dice el maestre, una sesión de magia, pero magia en el sentido de magisterio, de maestría, porque esta ceremonia cósmica que realizan los sacerdotes de la Orden del Aquarius tiene pues una fuerza bastante pronunciada porque está ensamblada con las corrientes cósmicas. Por eso se llama ceremonial cósmico, porque debe estar conectada con estas corrientes fluídicas del sistema solar o llamado del macrocosmos, para que el operador pueda tener un respaldo en las acciones mágico-espirituales que realiza. Entonces, en una ceremonia cósmica es importantísimo de que el operador, el sacerdote, tome en cuenta estos poderes cósmicos, como nos dice el maestre Reynald de la Ferrière. Estas fuerzas cósmicas no son más que una expresión del Creador en la naturaleza. Pero también este ceremonial tiene pues de fondo, de estructura, aquellas ceremonias de antaño, aquellas ceremonias de civilizaciones antiguas, como por ejemplo ceremonias que se hacían en los aztecas, en los mayas, en los atlantes, incluso también en la cultura andina, porque todo acto ceremonial reproduce el movimiento del entorno cósmico y por eso tiene una connotación mucho más trascendental. Esta ceremonia cósmica, nos dice el maestre, que ya que estamos en una era del conocimiento, la era del saber, pues es necesario conocer el trasfondo de este mecanismo, más aún para aquellos sacerdotes que realizan la ceremonia cósmica. Y también, lógicamente, para los que tienen el contacto a la manera de una antena, los llamados antenajistas. Porque estas ceremonias, dice el maestre, tienen bases muy profundas que tiene que ver con la manera como la vida interior del ser que está participando, tanto del operador como del asistente, pues logra una liberación hacia niveles más altos, una especie de sublimación, como dice el maestre, de las sutiles fuerzas de la vida, para elevar al participante, al candidato, al adepto, hacia niveles muy superiores. Entonces, el maestro con todo su avance espiritual, con toda esa potestad de ser el instructor de la era del Aquarius, pues él rescató las bases de este conocimiento que se perdió en rituales simples que se hacen en la actualidad, pero que no tienen esa connotación cósmica. Estos rituales muy sencillos y simples que se hacen están revestidos de una simplicidad, valga la redundancia, solo por no tener la conexión o el ensamblaje con las fuerzas cósmicas. Tal es así
de que cuando uno comprende que la Tierra se mueve alrededor del Sol, el hombre está viviendo sobre la superficie de la Tierra y todo esto danza alrededor del Sol, de esta estrella, como se danza alrededor del fuego para poder tener el contacto con todas las partes naturales del entorno que vive un ser humano. Pero también tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de un ceremonial cósmico, estamos hablando de poder pulsar un poco en forma armónica y en forma holística con ese entorno cósmico. Y cuando se hace el ceremonial cósmico, el operador pues tiene que tener contacto con esas fuerzas. Y para tener contacto con esas fuerzas necesitamos darle un nombre, darle una forma para poder maniobrarla. Y es a esto que quisiera llegar para ver y para poder compartir con ustedes la profundidad de ser un operador en la ceremonia cósmica de la Orden del Acuarios. Porque es muy fácil seguir los patrones, seguir lo establecido y llegar pues a muchas veces a expresar simplemente un formulismo, un rito y un ritual sin el conocimiento necesario. Pues bien, vamos a ver si ustedes me siguen. Cuando el hombre que está sujeto a la tierra, porque esa es su morada, todas las fuerzas que se genera en el movimiento de la tierra por la rotación y el movimiento de la tierra por traslación son dos fuerzas esenciales de los 12 movimientos de la tierra, que son estas dos que he mencionado, la rotación axial y la rotación orbital. Cada una tiene su tiempo de giro. La traslación lo hace en un año en 360 grados de circunferencia y la rotación lo hace en 24 horas. Pero en la traslación, al tener 12 estancias, 12 porciones de geoarco o helioarco, pues dan influjos diferentes en estas 12 estancias o 12 geoarcos. De igual manera, la rotación que contiene pues 24 horas arbitrariamente y lo hace en 365 veces y un cuarto en el año, también genera un dinamismo de rotación que también es diferente día a día. Entonces el oficiante, el operador, tiene que tomar en cuenta la rotación y la traslación, puesto que se hacen estas ceremonias en momentos diferentes y en tiempos diferentes. Cada día o cada fiesta iniciática son tiempos y espacios diferentes y debe tomarse en cuenta en tiempo real la rotación y la traslación. Estos dos movimientos están enlazados tan íntimamente, rotación y traslación, que cuando la Tierra se traslada en un espacio de geoarco, pues lo hace aproximadamente en 30 rotaciones. Ahora, si ese geoarco o helioarco o esa estancia cósmica la dividimos en 6 partes, nos dan pues 5 grados cada parte. Ahora, todo esto implica una resultante biodinámica. Y esta resultante biodinámica cósmica, este tipo de energía se debe conocer, nombrar, invocar y evocar en el momento del ceremonial cósmico. Hay pautas, hay técnicas de la astrología iniciática para determinar y manejar de esta forma el operador los asuntos del macrocosmos. Pero también hay que tomar en cuenta de que debe usarse la parte psíquica cuando se toma contacto con estas fuerzas. Y ahí está dentro del rito y del ritual
y las fórmulas necesarias que tiene que hacer el sacerdote para la conexión psicomental con estas fuerzas. Pero es dándole un nombre, un mantra o una oración. Entonces la mente, pues, y la parte psíquica le va a dar una forma. Es como el cable para atraer